Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar juntos nuestro estudio bíblico de congregación de nuestro libro Disfrute de la vida para siempre. Este estudio es el que corresponde para esta semana del 9 al 15 de mayo. Recordando, estamos en la sección 1, que comprende varios capítulos. La idea principal de esta sección es: descubra cómo le puede ayudar la Biblia y cómo puede conocer a su autor. Para esta ocasión tenemos que revisar la lección 3. Se puede confiar en la Biblia. Y resumiendo la introducción, podemos decir que, a pesar de ser un libro muy antiguo, se refiere a disfrutar de la vida ahora y en el futuro. Millones de personas confían en las promesas y consejos que contiene. Vamos a revisar entonces las preguntas. La número 1. ¿Sucedió realmente lo que cuenta la Biblia? Podemos decir que contiene palabras de verdad que fueron escritas con exactitud. Recuerde que las letras en negritas quiere decir que ese es el punto principal de esta sección, así que podemos subrayarla con algo que resalte un poco más. Además, habla de sucesos y personajes que existieron y que arqueólogos e historiadores han confirmado, tanto las fechas, los lugares, los nombres que la Biblia menciona. Y por eso tenemos que leer los textos de Lucas 1 y versículo 3 y el capítulo 3, versículos 1 y 2. Veamos lo que menciona ahí. En Lucas 1:3. Por eso yo también, porque he investigado todo con exactitud desde el comienzo, decidí escribírtelo en orden lógico, excelentísimo Teófilo. Sabemos que Lucas fue aparte de médico, un gran investigador, y por supuesto bajo la inspiración de Jehová, él dijo la verdad y veamos hasta dónde llegó a hacerlo en el capítulo 3, versículos 1 y 2. En el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes gobernador del distrito de Galilea, su hermano Filipo gobernante del distrito de la región de Iturea y de Traconítide, y Lisanias gobernante del distrito de Abilene, en los días del sacerdote principal Anás y de Caifás, Juan, el hijo de Zacarías, recibió en el desierto un mensaje de Dios. Si vemos en estos versículos, hay por lo menos 6 personajes de la historia que han sido corroborados como que han existido: Tiberio César, Poncio Pilato, etc. Y por supuesto Juan el Bautista, que no lo estamos poniendo como alguien históricamente encontrado, pero que todo certifica de que fue un personaje muy importante en la historia de la Biblia. Así que esa es una demostración que Lucas escribió con lujo de detalles, nombres que la arqueología, los historiadores han logrado darse cuenta que sí existieron. La pregunta 2. ¿Por qué confiamos en la Biblia aunque es un libro antiguo? Porque a pesar de su tiempo de escritura, siempre ha estado adelantada a la época. Por ejemplo, habla de ciencia, aunque para la época que se escribió se pensaba distinto a lo que se escribió, pero sus palabras han sido confirmadas. Por eso sus palabras son, como dice el Salmo 111:8, siempre confiables, ahora y por toda la eternidad. De nuevo tenemos letras en negritas que tenemos que marcar porque son la parte principal de este párrafo. Veamos la pregunta 3. ¿Por qué confiamos en lo que dice la Biblia sobre el futuro? Porque predijo acontecimientos con siglos de anticipación y claro, se han cumplido. También describe muy bien lo que sucede en nuestros días y lo dijo con asombrosa exactitud. Y nosotros somos testigos de que esto está sucediendo y que eso fue escrito hace miles de años atrás. Y de nuevo en este párrafo 3 tenemos otra vez letras en negritas, cosas que todavía no se han hecho. Ahora veamos la parte de profundicemos en el tema. La parte 4 dice: la ciencia confirma lo que dice la Biblia. Para esto debemos ver el video La Tierra está suspendida, que es corto, de 1 minuto con 13 segundos. Después de ver el video,
se expone el texto de Job 26:7. Y la pregunta que viene de este texto es: ¿por qué es sorprendente que la Biblia diga que la tierra está suspendida sobre la nada? Revisando el video se decía que los escritores bíblicos apoyaron ideas contrarias a las que tenían las personas en esa época. Decía en el video de que tenían la creencia de que la tierra estaba sobre distintos tipos de criaturas, de animales, y que ella estaba encima de todo eso. Se ha comprobado que eso no es así. Miles de años después se comprobó que la tierra estaba suspendida sobre la nada, cuando fueron los astronautas y por supuesto también siglos antes, cuando se mencionó por la sombra que daba la tierra sobre la luna, se sabía la forma que tenía y por eso llegó a decirse que era redonda, pero fue siglos después. El siguiente punto que menciona este punto 4 es: hace solo unos 200 años que se entendió bien el ciclo del agua. Pero fíjese en lo que la Biblia dijo hace miles de años, en Job 36, 27 y 28, y hay que hablar sobre eso. Recuerda que Job lo escribió Moisés, y eso fue miles de años atrás. Y el texto dice: Él hace subir las gotas de agua, el vapor se condensa para formar la lluvia. Entonces las nubes la derraman precipitándola sobre la humanidad. La pregunta es: ¿qué le llama más la atención de esta sencilla explicación del ciclo del agua? En 2 versículos bíblicos está toda una industria que Jehová realmente hizo para este ciclo del agua. Bueno, lo que puede llamarnos la atención es que Jehová la puso por escrito de una manera tan sencilla para que la podamos entender. Pero claro, es una complejidad tan asombrosa que en este proceso que se menciona aquí en Job, es un proceso donde el agua pasa por todos los estados: gaseoso, líquido y hasta sólido, cuando cae en forma de granizo. Realmente es asombroso lo que dice la Biblia sobre un proceso que se descubrió recientemente hace solo 200 años, pero que fue escrito hace miles de años atrás. Y la pregunta final de esta sección 4 es: ¿le ayudan a confiar más en la Biblia los textos que acaba de leer? Por supuesto, porque es una confirmación de la sabiduría de Jehová y una descripción adelantada a la época y expuesta de una manera sencilla. Lo que dice y envuelve la ciencia es exacto. Así que la ciencia lo ha comprobado claramente que la Biblia lo dijo mucho tiempo antes. Veamos ahora el punto 5. La Biblia predijo acontecimientos importantes. Y aquí tenemos que ver el video. La Biblia predijo la conquista de Babilonia, que es bastante corto, solo 58 segundos. Luego de verlo, debemos leer varios versículos bíblicos. El que se nos sugiere es primero Isaías capítulo 44, los versículos 27 hasta el capítulo 45, versículo 2, donde leemos de la siguiente manera: Soy el que les dice a las aguas profundas: evapórense, secaré todos sus ríos. Soy el que dice de Ciro: Él es mi pastor y cumplirá por completo mi voluntad. El que dice de Jerusalén: será reconstruida, y del templo tus cimientos serán colocados. Esto es lo que Jehová le dice a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he agarrado para someter a naciones delante de él, para desarmar reyes, para abrir delante de él las puertas dobles, de modo que las puertas no estén cerradas. Yo iré delante de ti y allanaré las colinas. Haré pedazos las puertas de cobre y partiré las barras de hierro. Por esa razón debemos ver tanto el video como la lectura de la Biblia para compaginar la explicación que se da. Viene la pregunta: ¿qué detalles anunció la Biblia sobre la conquista de Babilonia 200 años antes de que ocurriera? Como vimos, 200 años antes se dijo el nombre del que iba a conquistar Babilonia usando el respaldo de Jehová, llamado Ciro. También se decía que las puertas iban a estar abiertas, que los ríos se iban a secar. Por esa razón ellos pudieron pasar, un río muy caudaloso. Así que todos esos detalles se cumplieron, aunque fueron dichos 200 años atrás.
Ahora debemos leer Isaías 13, 19 y 20. Y Babilonia, el más glorioso de los reinos, la hermosura y el orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Nunca será poblada y por todas las generaciones estará deshabitada. Ningún árabe colocará allí su tienda y los pastores no llevarán allí a sus rebaños a descansar. La pregunta que surge es, ¿cómo se cumplió esta profecía? Bueno, han pasado 2500 años y Babilonia sigue siendo un montón de ruinas a pesar de su importancia histórica. Y tenemos ahí una fotografía donde se ve todo esto en ruinas. Estos restos de Babilonia se encuentran en Irak, en la actual Irak. Y uno se pone a pensar, si fue una ciudad tan bien nombrada, pues ¿por qué no ha sido reconstruida? Porque otras sí se mantienen, como Jerusalén, por ejemplo, y algunas otras que incluso han logrado reconstruirlos. Pero aquí no, en fiel cumplimiento de lo que Jehová dijo, que nadie iba a poder volverla a habitar. Bien, seguimos en la página 15, el punto 6. La Biblia predijo acontecimientos que están pasando ahora. Y se nos pide, pues, que debemos leer Mateo 24, 6 y 7, donde dice: ustedes oirán de guerras y noticias de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin. Porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro. Algo que aclara aquí el libro es que la Biblia llama a nuestra época los últimos días. Ahora, la pregunta que surge de Mateo 24, 6 y 7 es: ¿qué detalles importantes predijo la Biblia sobre los últimos días? Vimos en el texto que se hablaría de guerras, hambres y terremotos. Son cosas que estamos viéndolas a diario en distintas partes del mundo. Por eso dice, oirán de guerras y de terremotos y de hambres. Puede que no nos pase a nosotros vivirlos, pero sí estamos escuchando que esas cosas están pasando más en estos días. Ya el último casi 2 meses hemos estado escuchando de guerras realmente que ha causado mucho dolor. Y ahí tenemos la ilustración donde se puede entender mejor gráficamente lo que menciona la Biblia. Ahora tenemos que leer 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma, serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno, serán traicioneros y testarudos. Estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios, y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. Una de las preguntas que surge es, según predijo la Biblia, ¿qué actitudes serían comunes en los últimos días? Entre algunas resaltan que serían egoístas, amantes del dinero, desobedientes a los padres, sin cariño natural, sin autocontrol, feroces y muchas cosas más. Realmente hoy día se ve como ese cariño de hijos a padres ya casi no existe, o de padres a hijos también. Se puede ver como la gente solo le interesa ganar dinero sin importar el daño que se puede causar o la contaminación que se realiza a nivel mundial. Todos esos detalles nosotros los vemos a diario. Y la siguiente pregunta es, de las actitudes que menciona el texto, ¿cuál ve usted ahora? Bueno, yo pongo como una posible respuesta todas, porque realmente a diario vemos esas cosas. Y tenemos ahí también un dibujo donde se describe la manera de pensar tan violenta que tiene el ser humano, de hacer huelgas, de hacer destrozos de propiedad ajena, de robos a mano armada y a veces por cosas tan sencillas quitarle la vida a una persona. Ya no hay realmente
ese sentimiento de cuidar al prójimo que antes había. Eso es un egoísmo total. Bien, y en la parte final de la página 15 dice lo que algunos dicen. La Biblia está llena de cuentos y leyendas, así dicen algunos. La pregunta es, ¿qué prueba le convence más de que se puede confiar en la Biblia? En lo personal, las profecías bíblicas que se cumplen con exactitud, como la que vimos de Babilonia, con tantos detalles, hasta dando el nombre de una persona que no existía 200 años antes. Así que son cosas que indican que es imposible que puedan haber acertado porque se les ocurrió un nombre o dejar una puerta abierta, etc. Esa precisión, en lo personal, me convence de que la Biblia es la palabra de Dios y hay que confiar en ella. Ahora en la página 16 tenemos el resumen. La ciencia, la historia y las profecías demuestran que podemos confiar en la Biblia. Y tenemos el repaso de 3 preguntas. ¿Es la Biblia un libro de sucesos reales o de leyendas? Se han comprobado lugares, personajes y fechas de lo que la Biblia ha mencionado en sus escritos. Y esto lo han hecho los arqueólogos o ciertos escritores de la época que confirman lo que la Biblia decía. La segunda pregunta del repaso. ¿Cómo confirma la ciencia lo que dice la Biblia? Bueno, hace 3500 años se escribió que la Biblia está suspendida sobre la nada, y se ha comprobado que es así. También se mencionó sobre el ciclo del agua hace milenios, y solo hace 200 años se entendió cómo funciona este ciclo. Así que la Biblia ha estado muy adelantada a lo que recién se ha confirmado con la ciencia. Y la tercera pregunta, ¿cree usted que la Biblia predice el futuro? ¿Y por qué piensa así? Pues claro que predice el futuro porque en textos como lo que leímos de Mateo 24 y 1 Timoteo 3 se indica claramente las cosas que iban a pasar en nuestros días. Y eso fue escrito hace casi 2000 años atrás. Así que predice el futuro y se cumple con exactitud. Así que nosotros podemos decir claramente que sí hace esa función. Y como siempre se pone el punto, propóngase esto. Para confiar todavía más en la Biblia, vea el video o lea uno de los artículos de la sección Descubra algo más, lo que tenemos aquí en la página 16. ¿Y qué otros objetivos se puede poner el estudiante y nosotros? Sugerencia, entender profecías bíblicas que muestran el futuro y saber qué textos bíblicos las contienen. Profecías como que ya no habrán enfermedades, que no habrá vejez, muerte, etc. Hay muchos textos que nosotros manejamos en la predicación y al dar los cursos bíblicos, pero también hay que ayudar que el estudiante también los entienda y los recuerde. Bien, queridos hermanos, ahí tenemos entonces algunas sugerencias de nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 9 al 15 de mayo. Es bastante extenso lo que tenemos que examinar, pero es la mejor manera de profundizar y, por supuesto, ir preparando nuestro libro, que ese es el propósito, para que cuando demos cursos bíblicos ya lo tengamos todo listos con textos bíblicos, videos y partes principales ya subrayadas. Y al ir a nuestro salón de reino, pues aprovechar tanto dando nuestros comentarios como también escuchando los de nuestros hermanos y captar alguno que otro punto que sin duda se nos va a pasar por alto. Esperamos, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima ocasión.